Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro de Vicente Garrido, Perfiles Criminales. Les recuerdo que se lo comparto por capítulos, así que ya casi vamos a terminar este capítulo número 4, que se llama Secuestro, y el día de hoy vamos a leer Secuestro por Venganza. Este tipo de secuestro tiene como protagonista a un sujeto que quiere dar su merecido a alguien que en su percepción le ha ofendido, agraviado o perjudicado de algún modo. Sus características se exponen en el siguiente cuadro. El testimonio de los testigos resultó crucial en la aprehensión y condena de los culpables en el 89% de las ocasiones. Los cómplices hicieron lo propio en el 44% de los casos. En el 67% las evidencias físicas fueron también determinantes. Cuando la víctima sobrevivió, su testimonio fue de gran valor. La literatura sobre el acoso resulta de nuevo relevante aquí porque muchos secuestradores, motivados por la venganza, avisan de sus intenciones lesivas mediante insultos, cartas ofensivas o amenazas. La repetición y la intensidad de esas amenazas deben ser cuidadosamente consideradas, así como la capacidad del que las profiere de convertirlas en realidad, es decir, de pasar a la acción. Resulta muchas veces de gran importancia atender a la personalidad del sujeto ofendido. Su narcisismo y su sentido de ser diferente le dejan en una mayor vulnerabilidad a sentirse ultrajado, y son esas personas del entorno de la víctima las que pueden levantar las sospechas del investigador. Hemos de recordar que este rasgo del narcisismo, presente en gran medida en sujetos psicópatas, pero no solo en estos, se relaciona con una gran necesidad de mantener una autoestima inflada y con una igualmente notable falta de empatía. Todo ello facilita que pueda sentirse muy ofendido si percibe que alguien ha dañado su ego e imagen de un modo intolerable. Es decir, la venganza aparecerá cada vez más ante él como el único modo de poder reparar tal agravio. Todas estas características serán harto conocidas por sus amigos y familiares, facilitando así la labor de la policía en su proceso de interrogar y examinar a los posibles autores del secuestro. Precisamente esta naturaleza personal de la ofensa hace que sea relativamente rápido identificar al posible autor, aunque por desgracia, como hemos visto, por el alto porcentaje de víctimas que son asesinadas, tal intervención suele ser, a pesar de todo, tardía. Típicamente la escena del crimen muestra vestigios de la ira vengativa del secuestrador, en forma de muchas heridas y ensañamiento, producto de una o de varias armas llevadas premeditadamente por el delincuente para consumar su propósito. En ocasiones el secuestrador por venganza presenta claros signos de desequilibrio mental y muestra delirios de amenaza y persecución que le hacen querer acabar con la persona que está hundiendo su vida. El agresor puede también experimentar alucinaciones durante la realización de los actos violentos. Secuestro para obtener un beneficio. Victimología. La víctima es elegida por el beneficio real o percibido que espera tener el secuestrador con su captura. En la mitad de los casos no había una relación previa entre ambos, y en la otra mitad tenía una relación previa. Aún en los casos sin relación, el secuestrador había reunido información previa sobre la víctima. En algunos casos, el contacto entre el agresor y la víctima se produjo mediante Internet, donde el primero se hizo pasar por una persona o empleó otro tipo de engaño para atraerse a la víctima. Lugar del secuestro. El 78% de las ocasiones incluyó un lugar residencial o privado, como la casa o el lugar de trabajo de la víctima. Modus operandi. El uso de la fuerza supuso el 72% de los casos y generalmente se acompañó del empleo de un arma, como una pistola, cuchillo y otros. El 88% de los secuestros fueron cometidos por más de un delincuente. El 88% de los secuestrados llevaron a la víctima a otro lugar de donde se encontraba. En el 31% de las ocasiones, la víctima fue retenida más de 24 horas, lo que refleja la necesidad de tiempo para negociar. La hora del secuestro tuvo mucha variabilidad. Un 25% ocurrió entre medianoche y las 8 de la mañana. La víctima resultó dañada físicamente en el 78% de los casos. El 13% fueron asaltadas sexualmente. Resultado: prácticamente la mitad de las víctimas no sobrevivió al secuestro, el 53%. El 19% de las víctimas fueron liberadas por el secuestrador y el 25% lo fueron por intervención de la policía. Solo un pequeño porcentaje, el 3% de víctimas, lograron escapar de su cautiverio por sus propios medios. Secuestro por venganza. Victimología. La víctima es elegida por la ofensa o perjuicio que de manera real o imaginada por el agresor y de forma intencionada o no
ha causado al secuestrador, el 89%. En el resto, la persona secuestrada era alguien importante para la persona considerada responsable por el secuestrador. Lugar del secuestro está en función del tipo de relación existente entre víctima y delincuente. En el 61% de los casos se trataba de una casa y en el 33% de lugares públicos. Modus operandi. El uso de la fuerza supuso el 61% de los casos con un empleo de arma en torno al 50% y el 39% de los delincuentes emplearon también o de modo exclusivo algún tipo de engaño o truco. El 72% de los secuestros fueron cometidos por más de un delincuente. En el 83% de las ocasiones, la víctima fue retenida menos de 24 horas. La hora del secuestro tuvo mucha variabilidad. El 25% se produjeron entre medianoche y las 8 de la mañana. El 22% de las víctimas fue asaltada sexualmente. Resultado: la mayoría de las víctimas no sobrevivió al secuestro, el 78%. El 11% de las víctimas fueron liberadas por el secuestrador y el 5% por intervención de la policía. El otro 5% de las víctimas lograron escapar de su cautiverio por sus propios medios. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Perfiles Criminales, de Vicente Garrido, un acercamiento a los asesinos en serie más famosos de la historia. Recuerden dejarme sus comentarios, suscribirse al canal, compartir la lectura y seguirme en mis redes sociales. Los espero en el próximo video. Muchas gracias por escuchar.